Capítulo 87. La fuerza de la cooperación. Yin Feng acomodó con parsimonia a un nuevo paciente, cubriendo su anatomía con fragmentos de hielo. En esta ocasión, el sujeto era un varón de mediana edad y complexión robusta, cuyas manos callosas y las virutas de madera adheridas a sus ropas delataban su oficio de carpintero experimentado. La pulgada blanca se transmutó en una lámina afilada, seccionando el torso del hombre con una precisión que arrancó exclamaciones de asombro entre los médicos presentes. Mientras operaba, Yin Feng dictaba cátedra. El Geu devorador de corazones siente pavor ante las bajas temperaturas. Aplicar hielo antes de la intervención sume a estos parásitos en un estado de letargo, facilitando la labor. Como segunda pauta crítica, deben saber que estos organismos reaccionan violentamente ante los metales. Si desean extirparlos del músculo cardíaco, jamás utilicen instrumental metálico, de lo contrario, el insecto entrará en un frenesí asesino y consumirá el corazón del huésped en segundos. Los doctores locales experimentaron una revelación súbita, comprendiendo finalmente el motivo por el cual sus intentos previos terminaban en tragedia justo en el paso final. La muchedumbre circundante, al ser testigo de la destreza y el rigor del joven médico, se llenó de una esperanza renovada. Contar con un experto de tal calibre significaba la salvación de sus seres queridos. Yin Feng convirtió la luz blanca en una aguja fina y, sin alterar el vendaje, penetró la incisión con un movimiento certero. En un parpadeo, extrajo al espantoso insecto. Kang Feilan, con reflejos felinos, lo capturó de inmediato en un frasco de jade. El asombro fue generalizado. ¿Cómo era posible que aquello que había derrotado a los mejores sanadores fuera resuelto con tanta naturalidad? Acto seguido, Yin Feng aplicó las pomadas curativas y suministró la infusión gélida al carpintero. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre recuperara la conciencia, se incorporara con júbilo y deshiciera en agradecimientos hacia su Salvador. Entre los vítores de los ciudadanos, las comparaciones no se hicieron esperar. El contraste entre los médicos de la ciudad y el joven caballero de negro era tan abismal que el desprecio hacia los primeros se intensificó en el corazón de la gente. Una vez extraídos los parásitos, asegúrense de confinarlos con rigor, advirtió Yin Feng. Si se escapan, buscarán un nuevo huésped de inmediato. Reúnanlos todos y yo me encargaré de su destrucción definitiva. Los facultativos asintieron con sumisión, cualquier sombra de duda se había evaporado ante la evidencia. Tras la extracción, Yin Feng detalló la receta para la cicatrización y el antídoto contra el veneno residual. Algunos médicos se ofrecieron raudos, dispongo de esas hierbas en mi botica, iré por ellas ahora mismo. Sin embargo, antes de que pudieran partir, los ciudadanos los detuvieron con determinación. La prioridad es que sigan operando. Nosotros nos encargaremos de la logística, exclamó uno. Mi familia posee una farmacia, traeré lo necesario en un instante, añadió otro con entusiasmo, alejándose a toda prisa. Yin Feng solicitó entonces una gran provisión de hielo. La respuesta fue unánime, yo me encargo. En mi hogar tengo una bodega refrigerada. Gritaban varios hombres mientras se dispersaban para cumplir la tarea. Ya han visto el método. Ahora, acérquense de uno en uno, supervisaré sus movimientos desde aquí, ordenó Yin Feng. Los médicos inhalaron aire, intentando dominar sus nervios, y comenzaron a tratar a los infectados siguiendo rigurosamente las instrucciones del joven prodigio. Mientras tanto, en lo alto de la división de matanza de demonios, Zhou Kai observaba la escena con una sonrisa de suficiencia. No imaginé que el protegido de Yang poseyera un talento tan deslumbrante. El señor Wen, a su lado, coincidió, el señor Wu, de las 36 estrellas, insistía en que solo los médicos imperiales de la capital podrían lidiar con las secuelas del Geu. ¿Quién diría que un muchacho de provincia lo lograría con tal solvencia? No es solo un médico, es un practicante del Dao de la medicina, un futuro pilar en su campo, añadió Zhou Kai con tono reflexivo. ¿Deberíamos considerar su reclutamiento para la división?, sugirió Wen. Un sanador de su nivel sería un recurso inestimable para nuestros guerreros, quienes siempre están expuestos a heridas mortales. Zhou Kai meditó la propuesta, evaluando el prestigio que ganaría la institución.
De pronto, sus sentidos se agudizaron, nuestro gobernador ha llegado. ¿Desea que baje a recibirlo formalmente? Preguntó Wen. ¿Recibirlo? Que espere, sentenció Zhou Kai con frialdad. Aún recordaba vívidamente cómo el gobernador intentó culparlo por la pérdida temporal del monumento a la protección del dragón. Li Mingxuan arribó a las afueras de la congregación esperando un caos absoluto, pero se topó con una organización impecable. Grupos de ciudadanos transportaban bloques de hielo mientras otros supervisaban calderos con brebajes medicinales. El gélido aroma del invierno se mezclaba con el perfume penetrante de las hierbas. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó Li Mingxuan, confundido. Nadie supo responder hasta que interceptaron a un joven que corría con suministros. Al ver las insignias oficiales, el muchacho explicó los eventos con detalle. El gobernador y su séquito quedaron estupefactos. ¿Un joven médico? ¿De nombre Infeng? ¿Ha logrado revertir los efectos del GUI, además, está adiestrando a otros? Los funcionarios intercambiaron miradas de incredulidad. Li Mingxuan, movido por la curiosidad, ordenó avanzar, no molesten a quienes trabajan. Quiero ver con mis propios ojos a este doctor In. A medida que avanzaban, la escena de unidad era conmovedora. Gritos de coordinación llenaban el aire, falta astrágalo. Los bloques para el equipo de In vienen en camino. Traigan la sopa fría a este sector. Li Mingxuan sonreía con aprobación, la plaga, que parecía invencible, estaba siendo doblegada por la voluntad colectiva. Al frente de todo, finalmente divisó al joven de túnicas negras, cejas afiladas y semblante apuesto que todos aclamaban. Infeng operaba con una elegancia que rayaba en lo artístico. Extracción completada. Administren el brebaje y traigan al siguiente, exclamó Infeng con una energía contagiosa que parecía no tener fin. Capítulo 88. Entrega total y esfuerzo incansable. Infeng desvió la mirada hacia un costado y lanzó un reproche al grupo de facultativos. Ya han intervenido a un número considerable de ciudadanos, ¿cuál es el motivo de que su ritmo sea tan pausado? Incrementen la velocidad de inmediato. Doctor In, este es el ritmo más veloz que podemos sostener. Después de todo, carecemos de esa determinación absoluta que usted muestra al extraer los parásitos. Nosotros no podemos actuar sin una pizca de vacilación, respondieron los médicos, secándose el sudor de la frente con ademán de agravio. La realidad era que Infeng contaba con el don de unas pupilas místicas capaces de traspasar la carne y observar el interior del organismo. Sin embargo, el resto de los sanadores carecía de tal visión. Por consiguiente, cada vez que se disponían a retirar un GU, debían inspeccionar minuciosamente la cavidad torácica a través de la incisión durante un tiempo prolongado antes de atreverse a realizar cualquier movimiento. Como era de esperar, esto lastraba significativamente la productividad. Infeng comprendía perfectamente la lógica detrás de sus palabras, pero eso no le impidió seguir presionándolos. La razón era que jamás cruzó por su mente que, al instruir a estos hombres en la cura de la plaga, cada vez que ellos sanaban a un individuo, él recibía una bonificación de iliterario. Aunque la cantidad obtenida en cada ocasión no era masiva, equivalente al estudio de un solo tomo, lo verdaderamente asombroso era que este flujo de energía no le demandaba esfuerzo alguno. Era, en esencia, obtener una recompensa sin mover un dedo. Además, con la vasta población de Iyuan infectada, si lograban tratar a todos, el iliterario acumulado podría colmar sin problemas los niveles quinto y sexto de su mar divino. Aquello representaba una auténtica bendición caída del cielo. Y basta de justificaciones. Optimicen sus maniobras. Por el bienestar de los habitantes de esta urbe, es nuestro deber trabajar sin descanso y volcar toda nuestra energía para que estos enfermos escapen de su agonía lo antes posible. Exclamó Infeng con tal vehemencia que arrancó ovaciones espontáneas del público. Incluso el gobernador Li Mingxuan, oculto entre la gente, no pudo evitar mostrar un gesto de admiración ante tales palabras. Pónganse en marcha todos. Si por su lentitud se interrumpe mi flujo de iliterario, lo lamentarán amargamente, añadió Infeng para sus adentros con pragmatismo. Gobernador Li, ¿desea que me aproxime para convocar al doctor In?
Consultó un subordinado en voz baja. Li Mingxuan declinó con un movimiento de mano y optó por retirarse del lugar. Promulguen mi decreto, cualquier requerimiento de los médicos debe ser satisfecho de inmediato. Si algún individuo intenta sacar provecho ilícito de esta crisis o alterar el orden de la ciudad, que sea ajusticiado en el acto para que sirva de escarmiento. Ordenó con autoridad. Entendido, señor, respondieron sus oficiales al unísono. Gracias a la cooperación ciudadana y a las directrices confidenciales del gobernador, la labor de rescate médico progresó sin contratiempos mayores. No obstante, dada la magnitud de la epidemia, estaba claro que la tarea se prolongaría considerablemente. Los doctores se vieron obligados a laborar jornada tras jornada, sin tregua alguna. Al ser testigos de tal entrega, el rencor de los familiares hacia los médicos locales se disipó casi por completo. Muchos ciudadanos optaron por permanecer en el sitio, colaborando en el transporte de hielo, supervisando la cocción de brebajes y prestando toda la ayuda posible. Al caer la noche, la calle se iluminó con miles de faroles, semejando un océano resplandeciente en mitad de la penumbra. Algunos residentes incluso prepararon viandas para los exhaustos sanadores. Estimados maestros de la medicina, su sacrificio es admirable. ¿No preferirían ingerir algún alimento antes de proseguir?, sugirió un vecino. Me parece una idea excelente, coincidieron los médicos, exhalando un suspiro de alivio mientras se apartaban momentáneamente para degustar con calma los platos ofrecidos. Sin embargo, hubo una excepción notable. Doctor In, ¿no piensa tomar un respiro para comer algo? Se acercó una joven de facciones delicadas, portando un cuenco y palillos con suma gentileza. Observaba furtivamente al apuesto joven, pero desviaba la mirada con timidez ante el temor de ser descubierta. In Feng, al escuchar la invitación, alzó la vista un segundo para observar al grupo de colegas que descansaban a poca distancia. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su interior. Ya decía yo que la recolección de iliterario había perdido intensidad. Resulta que estos holgazanes se han tomado un descanso, pensó. Y mientras quede un solo ciudadano sin recibir atención médica, no me es posible probar bocado. Proclamó In Feng con una voz potente que resonó en los alrededores. La devoción en los ojos de la gente común se intensificó tras la declaración. Los médicos que sostenían sus cuencos quedaron petrificados por un instante de vergüenza, acelerando el ritmo de sus masticaciones de forma notable. Las jóvenes asistentes, al oír tales palabras, contemplaron a In Feng con una mezcla de respeto y rubor, sus corazones latían con fuerza ante la idea de que aquel joven no solo era poseedor de una gran belleza, sino también de una ética profesional inigualable. In Feng se dirigió entonces a la mujer que tenía enfrente con un tono disculpándose, señorita, lamento declinar su oferta, pero en este momento carezco de apetito. Por favor, retire la comida. Inesperadamente, la joven, lejos de amilanarse, se armó de valor, permaneceré aquí a su lado. De ese modo, en cuanto el joven maestro sienta la necesidad, tendrá el alimento a su disposición. Esto, In Feng mostró un gesto de incomodidad. Al notar su vacilación, la mujer fingió un aire de desolación. Joven maestro In, ¿acaso mi presencia le resulta molesta? Si es así, me retiraré de inmediato. Vaya, ¿por qué me da la impresión de que esta mujer tiene intenciones algo audaces?, se mofó In Feng para sus adentros. Ante tal planteamiento, no se atrevió a pedirle que se marchara. En absoluto, siéntase cómoda, señorita. La joven esbozó una sonrisa cautivadora, mientras otras mujeres que observaban la escena lanzaban miradas de desaprobación hacia la que consideraban una competidora demasiado coqueta. Pronto, una pequeña multitud femenina rodeó a In Feng, ofreciéndole manjares especiales y recetas famosas de la ciudad. A pesar de sus negativas, ninguna parecía dispuesta a ceder terreno. En ese momento de asedio, Cam Feilan apareció de forma abrupta, extendiendo un plato de comida hacia In Feng mientras ordenaba con frialdad, «Ingiere esto». ¿Cómo se atreve esta mujer a interrumpir?, pensaron colectivamente las presentes, volviéndose para encarar a Cam Feilan. Algunas intentaron protestar, pero la sola mirada de la joven guerrera las redujo al silencio absoluto. In Feng intentó replicar, «Señorita Can,
yo no he. Son las mismas palabras de antes, no tengo intención de repetirlas, sentenció ella con una calma que denotaba un rechazo absoluto a cualquier réplica. Infeng, desconcertado por la firmeza de su compañera, no tuvo más opción que aceptar el plato y comenzar a comer. Al ver que había cedido, Kang Feilan se volvió hacia el grupo de pretendientes, ya ha comenzado a comer. Pueden retirarse. Las mujeres intercambiaron miradas de frustración, pero ante la imponente presencia de la diosa de la espada, terminaron por dispersarse como una jauría derrotada. Infeng terminó su ración rápidamente y Kang Feilan recogió el cuenco vacío, situándose a su lado como una barrera infranqueable. Sin prestar demasiada atención a lo ocurrido, Infeng gritó a los médicos cercanos, ¿cuánto tiempo más piensan prolongar su banquete? Los ciudadanos aguardan su auxilio. ¿Es que no pueden mostrar un poco más de eficiencia? Los médicos, con rostros compungidos, tragaron los últimos bocados a toda prisa y regresaron a sus puestos. Aquella noche estaba destinada a ser una vigilia eterna bajo el resplandor de los faroles. Capítulo 89. La culminación del tratamiento. Al despuntar el alba, bajo los primeros destellos solares y tras una jornada íntegra de labor ininterrumpida, la vasta mayoría de los ciudadanos poseídos por los parásitos habían sido intervenidos por el cuerpo médico. Infeng realizó una introspección en su mar divino, el peldaño correspondiente al quinto nivel rebosaba ya de iliterario, mientras que el sexto se encontraba a mitad de su capacidad. Percibió que el ritmo de recolección de energía espiritual era notablemente superior a periodos previos. Inicialmente, su deseo era espolear a los facultativos para finiquitar la tarea de inmediato, no obstante, al observar sus semblantes demacrados por el sueño, desechó la idea. La extirpación de los insectos del músculo cardíaco demandaba una precisión milimétrica. Con los médicos sumidos en tal extenuación, cualquier temblor involuntario en sus manos representaba una amenaza letal. Ante este panorama, Infeng sentenció, colegas, su sacrificio ha sido inmenso. Retírense a las viviendas colindantes para recuperar fuerzas. Al escuchar estas palabras, los sanadores exhalaron un suspiro de alivio y se alejaron arrastrando su agotamiento. Algunos vecinos, preocupados, sugirieron, Dr. In, usted también debería buscar reposo. Los pacientes que restan pueden aguardar unas horas. Es innecesario, mi energía permanece intacta. Mientras el reloj avance, si está en mis manos rescatar a un alma más, lo haré sin dudar, replicó Infeng. En apenas un día y una noche, la acumulación de iliterario le había infundido tal entusiasmo que no experimentaba rastro alguno de cansancio. La ciudadanía, conmovida por su abnegación, se sentía bendecida por contar con un sanador tan altruista. En la residencia del gobernador, Li Ningxuan tampoco había cerrado los ojos, consagrado a la revisión de la burocracia oficial. A pesar de haber salvaguardado la ciudad de Yiyuan, los frentes abiertos eran numerosos. Primero, la reconstrucción de las zonas devastadas requería una inversión masiva de capital y mano de obra, aunque la ciudad celestial no carecía de tales recursos. Segundo, la cúpula defensiva de la urbe permanecía inerte, y su reparación dependía exclusivamente de los maestros artesanos de la ciudad imperial. Por último, persistía la preocupación por los infectados. Li Ningxuan llamó a un subordinado. ¿Cuál es el estado actual en las inmediaciones de la División de Matanza de Demonios? Señor gobernador, bajo la tutela del Dr. In y tras un esfuerzo titánico, casi todos los damnificados han sido sanados. Se estima que para el ocaso de hoy, la plaga habrá sido erradicada por completo. Excelente, manifestó Li Ningxuan con regocijo. Ese Dr. In es un individuo fuera de lo común. Al concluir esta crisis, será acreedor de una distinción digna de su hazaña. Ciertamente, su pericia médica solo es equiparable a su rectitud moral, comentó un oficial. ¿A qué se refiere con ello?, inquirió el gobernador con interés. Tal vez desconozca que, tras el retiro de los demás médicos para descansar, el Dr. In persistió en su labor en solitario. Al ser instado a reposar, afirmó que cada segundo era una oportunidad para salvar una vida. Es una conducta verdaderamente loable. Li Ningxuan asintió, visiblemente impresionado por tales informes. En las afueras del recinto de la división, los médicos comenzaron a despertar tras el descanso matutino.
Desayunaron con parsimonia y, finalmente, se dirigieron al área de trabajo, solo para encontrar a Infeng todavía inmerso en la cirugía. ¿Acaso no había pausado ni un instante? El asombro y la vergüenza se reflejaron en sus rostros. Doctor In, su devoción es admirable, pero no debe descuidar su propia salud. Permítanos encargarnos de los casos restantes, instó uno de ellos. Infeng vaciló brevemente mientras consultaba su estado espiritual. Sabía que, de concluir con los pacientes restantes, el sexto nivel de su mar divino quedaría plenamente consolidado con iliterario. En semejante coyuntura, el descanso era lo último en su lista de prioridades. No hay motivo de alarma. Frente al martirio que padecen estos ciudadanos, mi fatiga carece de importancia, declaró, renovando el fervor de los presentes. Para galvanizar al equipo, Infeng exclamó, ánimo a todos, la meta está cerca. Si perseveramos un poco más, el triunfo será nuestro. Sus nombres serán grabados en los anales históricos de Illón como los salvadores de la ciudad. Es una gloria que perdurará por generaciones. La mención de figurar en las crónicas oficiales encendió una chispa de ambición en los médicos. La perspectiva de honrar a sus ancestros mediante el registro histórico les hizo olvidar sus penurias. El doctor In tiene razón. Démoslo todo en este último tramo. Infeng apretó el puño en señal de victoria, a trabajar. Y todos repitieron el lema, convirtiéndose nuevamente en motores de generación de y para su beneficio. Mientras los observaba trabajar con renovado ímpetu, recordó un chiste de su pasado: si el empleado se esfuerza al máximo, el patrón estrenará un coche de lujo el próximo año. Trabajen con ganas, que mi sexto nivel está a punto de completarse, pensó con cinismo. El tiempo voló y la noche volvió a cubrir la ciudad. Bajo el constante aliento de Infeng, el último de los infectados fue declarado sano. Los vítores estallaron y los médicos suspiraron con una ligereza que no sentían en días. Infeng sonrió para sus adentros al ver su mar divino, la sexta escalera estaba rebosante de energía. La gratitud de la gente era abrumadora, muchos suplicaban que aceptara hospitalidad en sus hogares. Sin embargo, alegando un agotamiento legítimo, Infeng declinó con cortesía. Su mente estaba fija en las recompensas prometidas y en la restitución por la manifestación vital empleada. Tras despedirse, recogió los frascos con los parásitos y se encaminó a la división junto a Cam Phelan. Al ingresar, se toparon con Yang Ge y Siseng en plena deliberación. Vaya, muchacho, te has lucido estos días, saludó Siseng con una sonrisa. Yang Ge añadió, Doctor In, la ciudad le debe su recuperación. Infeng restó importancia al elogio, dejen las lisonjas para después, he venido por lo que se me debe. Por supuesto, asintió Yang Ge. Por cierto, ¿se ha limpiado el río Yiyuan de la infestación? Precisamente de eso hablábamos, explicó Yang Ge. Recorrimos el cauce y usamos la calabaza para recolectar gran cantidad de gusanos, pero tememos que algunos hayan escapado y permanezcan en el agua. Infeng reflexionó, no se preocupen por los rezagados, tengo el remedio definitivo. Acto seguido, liberó los parásitos recolectados y vació una cantidad considerable de frutos carmesíes, aquellos usados en su famosa olla caliente, sobre ellos. Ante la mirada atónita de sus compañeros, Infeng explicó, para exterminar a estos seres, además del frío prolongado, el método más eficaz es este. En un parpadeo, los frutos reaccionaron y todos los GU se disolvieron, convirtiéndose en una sustancia viscosa y sanguinolenta, totalmente neutralizada. Capítulo 90, giro a la derecha hacia el burdel. Siseng dejó escapar una exclamación, no imaginé que estos organismos le profesaran tal pavor a esos frutos. Infeng replicó con naturalidad, fue un hallazgo fortuito, señor Si. Si procede a verter la totalidad de los parásitos contenidos en su calabaza dentro de este recipiente, el GU devorador de corazones será exterminado de raíz. Siseng asintió, comprendiendo la mecánica. Con un sutil movimiento de sus dedos, liberó el sellado de su calabaza y una masa oscura y compacta se precipitó al instante sobre el lecho de frutas bermellón. Tras una agitación violenta y efervescente, la esfera negra se transmutó en una sustancia hemática.
Aquellos insectos, invisibles al ojo humano antes de nutrirse de esencia cardíaca, se manifestaban ahora como una esfera sombría debido a su inmensa concentración. Infeng colocó una cesta repleta de frutas carmesíes ante Yang Ge y explicó, el cauce del río Yuan terminará fluyendo inevitablemente hacia el corazón de la metrópoli. No es imperativo purificar cada rincón del río, basta con asegurar que el agua que ingresa al núcleo urbano esté libre de la presencia del Geu. Yang Ge experimentó una revelación, ahora lo capto. Al depositar estos frutos en el punto de entrada del río a la ciudad, el parásito será erradicado antes de llegar a los hogares. De ese modo, garantizamos la seguridad de la población. Así es, confirmó Infeng, aunque no omitió un detalle adverso, la población notaría una fragancia picante y penetrante al utilizar el suministro hídrico. Me pregunto si los habitantes de Yuan tendrán paladares resistentes al picante. De cualquier forma, estoy aquí para introducir mi estofado, que se acostumbren pronto es una excelente oportunidad comercial, meditó Infeng con astucia. Con la crisis bajo control, los ánimos se relajaron y el grupo compartió una charla distendida. Debo presentar mi informe al señor Zhou. Con su permiso, anunció Yang Ge, disponiéndose a marchar hacia la plataforma central. Sin embargo, Infeng lo interceptó con presteza. ¿Algún asunto pendiente?, inquirió Yang Ge con curiosidad. Además de la gratificación pactada, no omitas recordarle al señor Zhou que aguardo la compensación por el sacrificio de mi verdadera manifestación de la fuente de vida, susurró Infeng, denotando cierta desconfianza en sus ojos. Yang Ge arqueó una ceja. Esta noche, o a más tardar mañana, el señor Zhou te expresará su gratitud personalmente. ¿No sería más propicio que lo solicitaras tú mismo? Me gustaría hacerlo, pero temo provocar la irritación de un hombre con su temperamento. Podría acarrearme represalias futuras, pensó Infeng mientras reía con cierto nerviosismo. Por favor, te pido que intercedas por mí. Te lo agradecería enormemente. Está bien, lo mencionaré, aunque no garantizo el resultado. Conozco bien al señor Zhou, posee una naturaleza austera. En ocasiones, su parsimonia roza la tacañería. Infeng abrió los ojos de par en par, asombrado por la franqueza del oficial. ¿Acabas de criticar a tu superior de esa manera? ¿Buscas problemas? Soltó una risa seca y añadió, austero, entiendo. Por favor, hermano Yang, confío en tu gestión. Haré lo que pueda, pero el señor Zhou es un hombre singular. Tu manifestación vital no es un recurso cualquiera, compensarla adecuadamente requerirá más que simple oro o plata, lo cual representará un dilema para él. Tras estas palabras, Yang lanzó una mirada cautelosa hacia la plataforma y, al no percibir moros en la costa, suspiró con alivio. Infeng, aprovechando el momento, lanzó una consulta técnica, hay algo que me inquieta. Para progresar del séptimo al sexto rango en la senda de los 100 fantasmas, más allá de la absorción de energía yin, ¿cuál es el requisito fundamental? Yang no escatimó en detalles. Para que un practicante del séptimo peldaño alcance el estado de confinamiento del alma, el paso determinante es la amalgama de la energía yin con su propia esencia espiritual. Existen diversos senderos, el uso de elixires preciosos que fortalecen el alma para facilitar la fusión, un método infalible pero sumamente oneroso. Por ello, la mayoría opta por la vía del sacrificio, mantener los ojos fantasmales activos sin pausa durante 3 días con sus noches, practicando la respiración rítmica en zonas de alta densidad espiritual. Con el tiempo y la repetición, surge la oportunidad del avance. Yo mismo alcancé el 6º rango en medio año mediante ese sistema. Entiendo, los potentados usan la alquimia y los menos favorecidos apelan a la resistencia, concluyó Infeng con un asentimiento. ¿A qué se debe tu interés? ¿No eres tú un fiel seguidor de la literatura sagrada?, cuestionó Yang Ge. Mera curiosidad académica. Los textos que he consultado detallan los rangos, pero omiten los métodos de ascenso, mintió Infeng, cuya verdadera intención era obtener información para Can Feilan. Sospechaba que ella, a pesar de su talento, desconocía los pormenores del ascenso al 6º rango. Simultáneamente, si Zheng observaba desde la distancia, ¿de qué estarán debatiendo esos dos con tanto ahínco?
Kang Feilan meditó un instante y, sorpresivamente, consultó a Siseng. ¿Cuál es la coyuntura necesaria para que un adepto de séptimo rango de los 100 fantasmas ascienda al sexto? Jamás has mostrado interés por el cultivo de esa rama, ¿por qué esa duda repentina? Inquirió Siseng con extrañeza. Mi progreso se ha estancado y deseo explorar el siguiente peldaño, respondió ella con su habitual desapego. Siseng no le dio más vueltas y procedió a explicarle el método, el cual coincidía plenamente con lo relatado por Yang Ge. Tras concluir su diálogo con Yang Ge, Yin Feng regresó junto a la diosa de la espada. Siseng le propinó una palmada afectuosa en el hombro, fingiendo extenuación. He tenido 2 jornadas agotadoras. Iré en busca de un sitio donde reposar, cuídense. La posada más cercana se encuentra al salir, indicó Yin Feng. Pero si su intención es visitar el distrito de placer de Yiyuan, debe girar a la derecha y avanzar 7 manzanas. Información que el joven médico había recopilado durante sus charlas con los ciudadanos atendidos. Siseng carraspeó, entendido, una taberna próxima bastará para pasar la noche. Yin Feng y Kang Feilan intercambiaron miradas cargadas de escepticismo. Ignorándolos, Siseng se alejó, pero en cuanto cruzó el umbral de la división, sus pasos se desviaron abruptamente hacia la derecha. Señor sí. Gritó Yin Feng. Casi se me olvida. Debido a los disturbios recientes, los establecimientos de la Casa Roja aún no han abierto sus puertas. La figura de Siseng se congeló, dio media vuelta de inmediato hacia la dirección opuesta y se despidió con un gesto de la mano. Señor sí, es usted una persona de una transparencia admirable, suspiró Yin Feng con honestidad. De pronto, Kang Feilan le interrogó con severidad, ¿cómo es que posees tal información sobre la apertura de esos locales? Yin Feng tensó los músculos un instante antes de recuperar la compostura, lo capté de forma involuntaria mientras conversaba con los pacientes. ¿Insinúas que, en charlas casuales, el tema predilecto es la Casa Roja? Preguntó ella con un deje de desprecio. ¿Quién podría negarlo? Me quedé atónito al escucharlo. Tal vez sea un pilar cultural en Yiyuan, respondió él con una risa nerviosa. Vaya, la imagen que tiene de mí la señorita Kang debe estar deteriorándose. Necesito cambiar de tema, pensó. Con premura, Yin Feng comenzó, señorita Kang, sobre la técnica para ascender del 7º al 6º rango. Anteriormente, mencionaste la posibilidad de progreso para un miembro de los 100 fantasmas, comenzó ella al mismo tiempo. Ambos callaron al unísono, cruzando miradas en un silencio cargado de significado. ¿Lo has descubierto? Preguntaron ambos simultáneamente. Yin Feng esbozó una sonrisa irónica, aquello no podía ser una simple casualidad. En las pupilas azuladas de Kang Feilan pareció destellar un rastro de irritación. Sin mediar palabra, ella le dio la espalda y se alejó. Yin Feng contempló su figura esbelta mientras se rascaba la coronilla. ¿Habré vuelto a meter la pata? Capítulo 91. La disputa por el talento. Al rayar el alba del segundo día, Yin Feng, sumido en un sueño profundo, fue despertado por la insistencia del posadero. Tras frotarse los párpados, observó por el ventanal que el firmamento apenas comenzaba a clarear. La noche anterior había planeado aguardar la llegada de Yang Ge, pero el cansancio lo venció de tal modo que el tiempo se desvaneció entre el cierre y la apertura de sus ojos. El hostelero, con un respeto reverencial, le informó, ilustre médico Yin, un oficial de la división de matanza de demonios aguarda por usted en la entrada. Tras 2 jornadas de entrega heroica a la salud pública, el prestigio de Yin Feng se había cimentado en cada rincón de Yiyuan, justificando las atenciones del posadero. Yin Feng se desperezó con parsimonia. ¿Se trata del oficial de facciones delgadas? Preguntó, asumiendo que Yang Ge era el emisario. No obstante, el hombre negó con la cabeza, es un individuo de complexión robusta y brazos vendados. Guardó un silencio absoluto ante mis palabras, limitándose a exigir su presencia. Yin Feng se incorporó, sorprendido. ¿Acaso Zhang Tiannan se había presentado en persona? Tras vestirse con presteza, descendió al vestíbulo. Allí, Zhang Tiannan permanecía tan inmóvil como una efigie de piedra. Al detectar su presencia,
Solo articuló 4 palabras: el maestro Zhou convoca, e inmediatamente emprendió la marcha hacia el exterior. Yin Feng esbozó una sonrisa irónica, conociendo el carácter lacónico del guerrero, no perdió tiempo en explicaciones y lo siguió de cerca. Durante el trayecto hacia el cuartel, Yin Feng intentó romper el hielo. ¿Cómo evoluciona tu herida? Sin contratiempos, fue la escueta respuesta. La comunicación era una labor hercúlea con él. Yin Feng, suspirando, lamentó la ausencia de Yang Ge. ¿Cuál es el motivo de que el hermano Yang no haya acudido? Tiene encomiendas que cumplir. Compañero, podríamos tener una charla que no parezca un interrogatorio, pensó Yin Feng antes de insistir. ¿En qué tarea se halla inmerso exactamente? Zhang Tiannan detuvo su avance, le lanzó una mirada gélida y selló sus labios. Ante tal hermetismo, Yin Feng se sintió fuera de lugar. Si es un asunto confidencial, no me hagas caso. Fue entonces cuando Zhang Tiannan le extendió un documento plegado. Yin Feng, intrigado, lo desdobló y una mueca de incredulidad se dibujó en su rostro. Se trataba de una orden de movilización. Una aldea situada a 1200 kilómetros al poniente sufría el acoso de entidades fantasmales, y Yang Ge había sido designado para erradicarlas. En una jurisdicción tan vasta como Yiyuan, era habitual enviar destacamentos a tales distancias, pero el detalle inusual residía en la postdata. Se le exigía permanecer allí al menos 15 días antes de reportar el éxito de la misión. El sello de Zhou Kai al pie de la carta aclaró las sospechas de Yin Feng. Recordó las críticas que Yang Ge había vertido sobre la tacañería de su superior la noche anterior y sintió una punzada de lástima. Como bien dicen, las palabras son semillas de desastre. Hay que ser prudente con lo que se dice, reflexionó. Al llegar a la división, se reunieron con Zhizhen y Can Feilan. El quinteto ascendió a la estructura elevada, pero esta vez fueron conducidos a un salón de recepciones solemne, lejos del despacho privado de Zhou. Dentro, una concurrencia de oficiales rodeaba a un hombre de mediana edad con las sienes plateadas por el tiempo. Yin Feng identificó el rango de sus vestiduras y quedó atónito. Era un funcionario de segundo grado. En Yiyuan, tal distinción solo podía pertenecer al gobernador. Zhou Kai les hizo una señal de asentimiento. Por favor, tomen sus lugares, dijo con una sonrisa apacible. Cuidado, no te dejes cautivar por su fachada de benevolencia, se advirtió Yin Feng a sí mismo, buscando un rincón discreto donde sentarse con extrema precaución. Una vez acomodados, Zhou Kai procedió a las presentaciones. Les presento al excelentísimo gobernador Li Mingxuan. Su presencia obedece al deseo de recompensar sus valerosos servicios. Li Mingxuan observó a Yin Feng con un gesto de aprobación que el joven médico devolvió con una venia respetuosa. Bajo la tutela del gobernador, un secretario comenzó a leer un protocolo formal que culminó en la entrega de honores. Zhizhen fue colmado con abundantes recursos de senda y una suma considerable de plata, lo que iluminó su rostro. Yin Feng ya podía imaginarlo dilapidando esa fortuna en el Distrito Rojo. Por su parte, Can Feilan, reconocida por su labor con el Monumento de la Protección, recibió sus galardones con una serenidad imperturbable. Yin Feng sabía que para una mujer capaz de obsequiar un anillo espacial, tales riquezas eran triviales. Ilustre médico Yin, anunció el secretario. Yin Feng se tensó en su asiento. Finalmente, llegaba su turno. Pero Li Mingxuan intervino, deteniendo al funcionario. La salvación de nuestra gente se debe en gran medida a la pericia del médico Yin. Tras deliberar con el maestro Zhou, no hemos hallado un premio que esté a la altura de su mérito. Por ello, deseo consultarle directamente. ¿Qué anhela su corazón? ¿Bienes para su cultivo, o prefiere el peso del oro y las provisiones? La propuesta tomó a Yin Feng por sorpresa. Tras unos instantes de reflexión, se puso de pie. Los recursos de cultivo eran irrelevantes para su camino en la literatura sagrada, y aunque el oro era tentador, tenía un plan más ambicioso. Recorriendo la sala con la mirada, se dirigió al gobernador. Excelencia, mi deseo es establecer una red de restaurantes en la ciudad de Yiyuan. ¿Podría facilitarme las gestiones necesarias? ¿Restaurantes? La pregunta causó murmullos de asombro entre los burócratas.
Zhou Kai arqueó una ceja, mientras Zheng sonreía como quien ya conocía las intenciones del joven. Li Mingxuan meditó la petición: si mi memoria no me falla, en la calle Sontian existen 3 fincas cuyos títulos aún no han sido subastados. Es cierto, pero los trámites de propiedad, comenzó a decir un funcionario con vacilación. Dado que el proceso está inconcluso, traigan esos 3 títulos y pónganlos a nombre del médico Yin, sentenció Li Mingxuan con una autoridad inapelable. Le agradezco profundamente su generosidad, Excelencia, respondió Yin Feng, asombrado por la presteza del gobernador. Una vez sellado el acuerdo comercial, Li Mingxuan volvió a fijar su vista en el joven médico. ¿Tendría usted interés en integrarse como funcionario en mi despacho de gobierno? El ofrecimiento dejó a los presentes en un silencio sepulcral. Yin Feng no daba crédito a sus oídos. El gobernador poseía la potestad de nombrar cargos de hasta 7º rango, y le estaba ofreciendo una posición de poder. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Zhou Kai, que había permanecido expectante, rompió su silencio. Vaya coincidencia, gobernador Li. Mi división de matanza de demonios también tiene la firme intención de reclutar a este joven. Capítulo 92. La selección de las reliquias. En la metrópoli de Yiyuan, los 2 jerarcas de mayor jerarquía mostraron un interés simultáneo por el mismo individuo, provocando un estado de mudez asombrada entre la concurrencia. El propio Yin Feng no previó convertirse en un activo tan codiciado. Sin embargo, tras meditarlo con calma, halló la lógica. Los hombres de verdadera excepción son como luciérnagas en la penumbra, su brillo es inevitable donde quiera que se hallen. Li Mingxuan fijó su mirada en Zhou Kai, y entre ambos se produjo un duelo visual tan intenso que parecieron saltar chispas en el aire. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica. Li Mingxuan rompió el silencio con una leve sonrisa. El joven maestro Yin es un facultativo de gran prestigio, un seguidor de las sendas de los santos literarios. Integrarse en la administración pública para servir al bienestar común es su vía natural de trascendencia. Por contra, las atribuciones del Departamento de Matanza de Demonios, centradas en el combate contra espectros y entidades malignas, chocan frontalmente con sus principios. El señor Zhou, apelando tanto a la lógica como al sentimiento, debería permitir que se incorpore a mi despacho gubernamental. Gobernador Li, sus premisas son erróneas, rebatió Zhou Kai. Usted es consciente de que nuestros efectivos suelen padecer mutilaciones y heridas críticas al enfrentar al mal. Un cirujano de su calibre nos es vital. Además, ¿quién asegura que un practicante de las artes literarias no puede florecer en nuestra institución? Muchos eruditos han forjado su leyenda en el frente de batalla, acelerando su ascenso espiritual. Lo mismo sucederá aquí. Gobernador, le exhorto a desistir, no persista en este litigio por su presencia. Zhou Kai se puso en pie y realizó una inclinación protocolaria. Li Mingxuan no cedió un ápice, desplegando un abanico de razones por las cuales Yin Feng pertenecía a la esfera civil. Zhou Kai, por su parte, contraatacó con argumentos que situaban al joven como la pieza maestra que le faltaba a su cuerpo de cazadores. Ambos se enzarzaron en una disputa dialéctica feroz, ocultando bajo sus modales refinados un inconfundible aroma a pólvora. Este viejo se atreve a disputarme un talento, maldijo Li Mingxuan en su fuero interno. Zhou Kai, que aún sentía el aguijonazo del incidente del monumento de protección del dragón, no estaba dispuesto a capitular. Al percatarse de que el debate no tendría fin, ambos jerarcas se volvieron hacia Yin Feng y le interrogaron al unísono: muchacho, joven maestro Yin, ¿por cuál de las 2 facciones te decantas? ¿Por qué el foco regresa a mí de esta manera?, pensó Yin Feng, tragando saliva con dificultad. La elección se le presentaba como un dilema de vida o muerte, similar a aquellas preguntas trampa de su existencia anterior donde una pareja le obligaba a elegir entre salvarla a ella o a su madre de un naufragio. Cualquier respuesta directa sería un error fatal. Para salir indemne, debía apelar a la diplomacia extrema y no agraviar a ninguna de las potencias presentes. Yin Feng inhaló profundamente y declaró: agradezco sinceramente la benevolencia de ambas excelencias. No obstante, me veo en la penosa obligación de declinar ambas propuestas. La audiencia quedó estupefacta. Aquel joven poseía una audacia temeraria al rechazar a los 2 pilares de la ciudad simultáneamente.
Li Mingxuan frunció el entrecejo, mientras una media sonrisa asomaba en el rostro de Zhou Kai. Ambos aguardaban la fundamentación de su negativa. En la ciudad de Jinyan residen mis seres queridos y mis vínculos más profundos. Aceptar cualquier cargo aquí implicaría un alejamiento que no estoy dispuesto a asumir en estos tiempos de incertidumbre. Por ello, mi único anhelo es permanecer junto a ellos. No obstante, tengan por seguro que, si su auxilio fuera requerido en el futuro, acudiría sin vacilar, desafiando cualquier peligro. Yin Feng se expresó con tal honestidad que Li Mingxuan y Zhou Kai intercambiaron una mirada de resignación, negando con la cabeza. Bien, puesto que tus anhelos se hallan en otra parte, no insistiré. Si en el futuro cambias de parecer, las puertas de la gobernación estarán abiertas para ti, sentenció Li Mingxuan antes de retirarse con su séquito. Yin Feng guardó una impresión positiva del gobernador, su trato había sido directo y exento de dobleces. Muchacho. Tronó de repente la voz de Zhou Kai. Yin Feng se sobresaltó, temiendo que el anciano buscara algún tipo de represalia inmediata. ¿A qué viene ese pavor?, inquirió Zhou Kai. A nada, en absoluto, mintió Yin Feng con un sentimiento de culpa. Zhou Kai arqueó una ceja y, con un movimiento despreocupado, le arrojó una placa de jade níveo. No era la insignia común de la división, sino una pieza de jade blanco con el ideograma, pabellón/diagonal tesoro, grabado en su núcleo. ¿Qué representa esto, señor Zhou? Anteriormente, para salvaguardar el monumento de protección, sacrificaste una de tus reliquias vitales. En justicia, debo resarcirte con algo de similar magnitud. No obstante, las verdaderas manifestaciones del origen, con un poder comparable al de un sexto ciclo de calamidades, son extremadamente escasas incluso para nosotros. No puedo entregarte una idéntica. Por ello, toma esta placa, te otorga acceso a la Cámara de Tesoros del departamento para que selecciones una pieza a tu gusto. Yin Feng suspiró con alivio. Aunque pocas reliquias igualarían su pérdida, aquello era preferible a irse de vacío. Señor Zhou, dime. ¿Sería posible escoger más de un objeto? ¿Tú qué crees?, respondió Zhou Kai con una sonrisa cargada de un significado que Yin Feng no tardó en descifrar. Vaya tacañería, musitó el joven antes de despedirse con respeto. Al abandonar el salón, Zhang Tianan se materializó y le ordenó, sígueme. Yin Feng, comprendiendo que él sería su guía hacia la cámara acorazada, se puso en marcha junto a Siseng y Can Feilan. Durante la caminata, consultó a sus acompañantes, ¿tienen algún consejo para la elección de artefactos? Can Feilan meditó la respuesta, las reliquias de alto linaje poseen conciencia propia y eligen a su portador, no eres tú quien decide. Sobre las de bajo rango, carezco de experiencia, concluyó con desapego. Yin Feng tradujo mentalmente, lo lamento, solo uso objetos de lujo. Sin embargo, la idea de hallar algo de alto nivel le seducía. Siseng, adivinando sus pensamientos, le bajó los humos, olvida las reliquias de élite. Esas fueron reclamadas hace tiempo por los guerreros del Loto Rojo. Confórmate con algo funcional que se adapte a tu mano. Yin Feng asintió, algo desinflado. Siseng prosiguió, dado que tu camino es el de la literatura sagrada, busca algo que sea active con tu y literario. Los artefactos se dividen en ofensivos, defensivos, de sellado y de marionetas. Estos últimos son rarísimos, propios de los artesanos divinos. Elige según tu carencia más acuciante. Yin Feng reflexionó, un objeto defensivo le daría seguridad, pero lo convertiría en una tortuga pasiva. Uno de sellado neutralizaría al enemigo, pero si el rival era veloz, podría morir antes de activarlo. El ataque es la mejor defensa, pensó con entusiasmo. Pero luego recordó, si no sabes protegerte, ¿cómo pretendes atacar? Su expresión se volvió un poema de contradicciones. Maestro, sí, ¿qué ocurre? ¿Ya te has decidido? No, solo quería saber si existe algún artefacto que integre ofensiva y defensa, y que además incluya un efecto de sellado automático. Lárgate, respondió Siseng. Entendido, concluyó Yin Feng. Capítulo 93, el jade de los 8 trigramas.
Zhang Tiannan, escoltando a Infeng y a sus otros dos acompañantes, arribó a las puertas del pabellón del tesoro y se retiró sin mediar palabra. El centinela que custodiaba el acceso verificó la autenticidad de la orden de jade blanco y permitió el ingreso exclusivo de Infeng. Zheng y Kang Feilan, al carecer de salvoconductos, se vieron obligados a aguardar en el exterior. El recinto constaba de 3 niveles de altura. Al cruzar el umbral, Infeng quedó encandilado por la amalgama de reliquias de las más diversas morfologías que se desplegaban ante él. Más allá de la panoplia de las 18 armas tradicionales, el lugar albergaba objetos singulares y enigmáticos, imposibles de catalogar con un simple vistazo. Con un gesto de confusión, Infeng consultó a su guía: ¿existen manuales de usuario para estos artefactos? ¿Manuales de usuario? Me refiero a las directrices de funcionamiento para comprender cómo se operan estas piezas. El encargado replicó con un tono gélido: la selección de reliquias en este pabellón queda supeditada al criterio y la intuición del solicitante. En cuanto a las virtudes de cada objeto, es responsabilidad del joven maestro descubrirlas por cuenta propia. Infeng arqueó una ceja y, extrayendo una voluminosa bolsa de caudales de su anillo espacial, se la ofreció al guía. Al ser un iniciado en estos asuntos, mi saber es limitado. Confío en que su conocimiento pueda arrojar algo de luz sobre mi ignorancia. El hombre carraspeó, tomó el saco y, tras comprobar que contenía varias decenas de taels de plata, su semblante se transformó al instante. El pabellón del tesoro goza de una diversidad abrumadora. Es natural que el joven maestro se sienta desorientado. No se inquiete, procederé a detallarle cada pieza. Prefería su anterior actitud de rebeldía. Este cambio es demasiado drástico, pensó Infeng mientras comenzaba el recorrido. Durante la exploración, pasaron velozmente por las 2 primeras plantas. Según el guía, la verdadera excelencia se hallaba en el 3er piso. Por lo general, los cazadores de demonios que canjeaban sus méritos apenas lograban acceso al 2º nivel. Sin embargo, Infeng, portando la orden de jade blanco otorgada por Zhou Kai, tenía el privilegio de elegir directamente entre lo más selecto. Al llegar a la 3ª planta, la densidad de objetos disminuyó, pero la calidad de los mismos era ostensiblemente superior. Señor, mis visitas aquí son infrecuentes y desconozco las funciones de cada reliquia en este nivel. Deberá inspeccionarlas usted mismo, indicó el guía con cautela. Infeng asintió y comenzó a deambular por el espacio. ¿Contáis con artefactos de alto linaje en este salón?, inquirió. El hombre se mostró turbado: joven maestro, eso es una quimera. Las reliquias de alto nivel poseen voluntad propia y son incontrolables para la mayoría. Si el departamento lograra capturar una, los altos mandos del Loto Rojo la confiscarían de inmediato. No quedaría nada para nosotros. Aquello ratificaba las advertencias de Zheng. Infeng exhaló un suspiro, abandonando sus ilusiones de hallar una pieza legendaria. ¿Podría indicarme cuáles de estos objetos se activan mediante el iliterario? Tras un breve instante de reflexión, el guía lo condujo hacia un estante específico. Estos se ajustan a su naturaleza, señaló. Infeng frunció el ceño al notar el estado de los mismos. ¿Por qué este sector está cubierto por una capa tan densa de polvo? La mayoría de nuestros efectivos se rigen por las artes marciales o el camino de los demonios, utilizando energía yin o flujo sanguíneo. Estos objetos requieren iliterario y, al no haber sido reclamados en años, el tiempo los ha cubierto de ceniza. Tiene lógica, concedió Infeng. Su mirada fue atraída repentinamente por un amuleto circular y traslúcido. Lo tomó entre sus manos con delicadeza. ¿Cuál es el motivo de que este colgante de jade se conserve tan inmaculado? El guía afinó la vista, haciendo memoria. Justo antes del caos en Yiyuan, recibimos un cargamento de suministros nuevos. Este jade formaba parte del lote. Infeng comenzó a escudriñar la pieza. Su tacto era aterciopelado y emanaba un frescor sutil. En el centro destacaba un emblema del yin-yang, flanqueado por la talla de los 8 trigramas. Era una obra exquisita, aunque su utilidad seguía siendo un misterio. Justo cuando se disponía a reintegrarlo al estante, una serie de caracteres dorados emanaron del objeto. ¿Jade de los 8 trigramas?
musitó Infeng. ¿Ha dicho algo, señor? Preguntó el guía, confuso. Infeng se percató de que solo él podía percibir aquel texto sagrado. ¿He dado con un tesoro oculto? ¿Acaso es una reliquia de alta gama? Conteniendo la respiración, prosiguió la lectura. Frases como permutación de esencia, yin y yang y cielo y tierra hicieron que su pulso se acelerara. Según la descripción, al infundir iliterario en el jade, se podía intercambiar la posición del portador con cualquier objeto en un radio determinado. Incluso permitía redefinir las direcciones cardinales de los trigramas usando al usuario como eje. Aquel jade era, sin duda, una reliquia de valor incalculable. Consciente de que mostrar demasiado interés despertaría sospechas, Infeng fingió indiferencia e intentó dejarlo en su sitio. No obstante, sintió que el amuleto vibraba levemente, resistiéndose a ser abandonado. En cuanto lo sujetó con firmeza, la vibración cesó. «Joven maestro, ¿sucede algo extraño?», inquirió el guía. Nada en absoluto. Intentaba detectar alguna reacción con mi energía literaria, pero parece que este objeto es inerte, mintió Infeng mientras fingía revisar el resto del estante. Tras un tiempo prudencial, suspiró con teatral decepción, todo esto parece carecer de valor real. El guía, movido por la gratitud del soborno, sugirió, «Joven maestro, ¿no preferiría escoger otra pieza? Conozco las virtudes de otros objetos que, aunque no pueda usar, podría intercambiar en el futuro. No se moleste. Ya me temía este desenlace. Por fortuna, poseo un abanico ceremonial en mi hogar al que le falta un adorno. Este jade servirá como un complemento decorativo aceptable», declaró Infeng con fingida resignación. ¿Está seguro de su decisión? Completamente, asintió Infeng mientras descendía las escaleras. En su interior, el júbilo era inmenso. Apenas podía contener las ganas de hallar un lugar solitario para poner a prueba la técnica de transposición de posiciones. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.